Bueno, bienvenidos a Por Debajo de la Mesa. Volvemos con micrófonos nuevos, pero con algunos invitados que ya han estado aquí y que obviamente queremos volver a hablar con ellos y con muchos más que esperamos tener, ojalá una vez a la semana, varias veces a la semana, para que usted, su familia, sus amigos comparta este contenido y además de todo esto, pues lo pueda escuchar cuando vaya en el carro, cocinando, como teníamos la misma dinámica, conversaciones por debajo de la mesa para hablar de temas políticos complejos, temas de la vida, temas también, ojalá ya después de deporte, actuación. Daniel no lo traímos para hablar de deportes y actuación, pero sí vamos a hablar, porque ya hablamos con él un poco más de su vida, de la coyuntura, y ese es el propósito de estos nuevos capítulos. Vamos a ir puliendo, ténganme paciencia, pero yo creo que va a salir magníficamente bien. Es un nuevo espacio que muchos no lo habían pedido, que por qué se había cancelado, que por qué se había cerrado, entonces hicimos el esfuerzo y aquí estamos. Y obviamente, como no fue tan bien, y yo creo que fue por la suerte de invitar a Daniel en la anterior temporada de primero, entonces vamos a volverlo a hacer para que tengamos esa misma energía, digamos, con el público. Daniel, ¿cómo vamos? Hola Nicolás, muchas gracias por invitarme de nuevo y ojalá tengamos tan buena espalda como la vez pasada. Maestro, yo creo que usted tiene buena espalda porque yo creo que nos fue bien en visualizaciones, en todo, cuando lo hacíamos para Revista Alternativa. Ahorita por debajo de la mesa va a tener este nuevo concepto, como les digo. Y bueno, pues vamos a ello, porque la idea es que hablemos en unos 40 minutos de los temas centrales que están pasando ahorita en el país. Y además, pues también la idea es que esto sea un espacio de fondo, de que podamos hablar un poco de los temas técnicos que, como hablábamos con Daniel en otro episodio, hay veces no son tan sexys o no le gustan a todos, pero son los que deberíamos estar hablando como país cada vez más, y espero que este espacio les guste. Pues Daniel, ¿cómo dormiste anoche? Porque creo que como todos los colombianos hemos estado un poco angustiados. De acuerdo, hay mucha cosa pasando, pero creo que es un momento clave para unirnos alrededor de unos principios básicos, unos principios comunes de defensa de la Constitución del 91, de la democracia, de las reglas e instituciones que definen la forma en la que interactuamos como sociedad y la forma en que interactuamos con el gobierno y con el Estado. Y creo que esa es la pregunta principal ahorita. Cómo logramos cuidar los elementos principales de ese acuerdo, que son la separación de poderes principalmente y unas reglas que regulan el poder que tiene cada una de las ramas, en particular el Ejecutivo. Y eso es muy importante para evitar que haya abusos, no solo de este gobierno, sino de cualquier gobierno. Entonces, creo que es muy importante ahorita que toda la sociedad, partidos políticos, centros de pensamiento, que precandidatos presidenciales, gremios, empresarios, universidades, pues estemos unidos alrededor de esos acuerdos mínimos. Sí, no, de acuerdo, pero ¿usted no cree que este posiblemente es uno de los ataques más duros que ha habido la Constitución desde su creación? O sea, lo que hizo el presidente ayer, o sea, si lo materializa, digamos que fue una amenaza, pero si lo materializa, posiblemente yo creo que usted que vio, digamos, un poco más palpable esa creación del 91 y la ha visto funcionar, la ha estudiado, la ha analizado. ¿Usted había visto algo similar? O sea, que algún presidente, yo no sé, Uribe, Santos, Amper, alguno de los que son de las presidencias después de la Constitución de 91 se hubiera atrevido pues a tanto como a ser tan temerario con la justicia, con el legislativo, pues con el Estado de Derecho como tal? Yo creo que sí vamos un paso más allá, digamos, en el irrespeto a esas reglas básicas. Es una amenaza, no ha pasado todavía, pero es una amenaza que se suma a una serie de amenazas, de oportunidades en las que se le pasa por encima a conceptos que ha sacado el Consejo de Estado, la misma Corte Constitucional con los temas de salud. Vemos cómo realmente no han acatado unas sentencias en salud, o les han hecho el quite o han cumplido a regañadientes y a medias, ¿cierto? Entonces creo que sí estamos ante una situación que amerita estar atentos y estar encima.
Voy a poner un video de contexto porque muchos colombianos, y yo los entiendo, ya a estas alturas del partido deben estar mamados de la política de la coyuntura. A usted le debe pasar igual que a mí. Yo a veces no quiero ni despertarme a ver qué trinó, porque además trina bastante el presidente. Pero para los colombianos que no vieron un poco qué fue lo que pasó el día de ayer y sobre todo unos días antes, porque el ministro Benedetti fue el primero en decir que como hubo irregularidades, él hizo de juez y parte en el proceso del Senado, pues entonces que iban a sacar por vía decreto la consulta popular para el tema de la reforma laboral, ahorita con unas modificaciones extra de salud, pero eso ya vamos a entrar, tampoco se puede, pero el hecho es que el gobierno amenaza con sacar esto por decreto, desconociendo el legislativo y poniendo, digamos, un poco contra la pared a la rama judicial. Entonces, si usted no lo vio, le doy una pequeña prueba para que no nos aburramos sobre lo que dijo el presidente el día de ayer materializando esto. Entonces el pueblo tiene que tomar en sus manos el destino de Colombia si llegasen a pasar estas cosas, que espero no pasen y no es una amenaza. Simplemente cualquier ser humano que tenga 3 dedos en la cabeza sabe qué pasa cuando las instituciones van contra el pueblo. Ahí no pasa sino una sola cosa: las instituciones se van. Y no es una amenaza. Bueno, Daniel, no es una amenaza, si es una amenaza. ¿Qué quiere decir que las instituciones se van? Me escucha, Daniel, tenemos acá un problema técnico, pero Sí, ahí ya, lo vemos ya, perfectamente. ya Perfecto. se volvió a Gracias. conectar. Qué pena, se había congelado. No, Fresco. sí, sí, Nicolás, esto es, este fragmento en particular me parece que es una clara amenaza. ¿Cómo hace? Primero que todo, es bastante falaz, ¿cierto? Trabaja sobre falacias. La democracia, el sistema de democracia liberal en el que vivimos, no es un sistema de mayorías irrestrictas, no es un sistema de donde la mayoría del pueblo, aunque lo tuviera, de la población, votara por alguien, algo, quisiera algo, que eso se pueda hacer. Precisamente vivimos en una república democrática que tiene unas reglas del juego para precisamente esos poderes. Entonces esa primera parte donde se enfrenta a esas instituciones con el llamado pueblo, pues es falaz, es una frase pues que no se ajusta a la realidad del marco legal en el que vivimos, del Estado de Derecho. Y es tremendamente confrontacional y violento, ¿cierto? Realmente. Y lo segundo, que las instituciones se van, peor aún, precisamente las instituciones que define la Constitución del 91 son una constante que hay que proteger, son las instituciones que permiten precisamente dirimir conflictos, dirimir controversias, mediar entre diferentes visiones del país que queremos, ¿cierto? Vivimos en un país plural donde hay diferentes visiones de qué es la buena sociedad, en qué tipo de país queremos vivir, y precisamente tenemos esas ramas del poder, esos procesos, procedimientos, esos acuerdos para que podamos vivir en paz, en sociedad, aún en presencia de esos desacuerdos. Sí, de acuerdo. Y yo creo que nos llevó a una conversación de polarización a nivel mayor cuando recordemos y le recordamos a la audiencia, pues todo esto era un tema muy ligado al tema de la reforma laboral que tuvo pues una polarización durísima y ahí es donde también quería tocar ese tema porque pues el debate con lo que hizo Petro sobre la consulta y además lo que hemos venido comentando con Daniel, pues esperemos al 12 de junio a ver qué es lo que hace el presidente. Si el hombre pues hace el decreto y se intenta pasar todo por la faja, pues estaremos en un escenario distinto que aquí vamos a analizar por debajo de la mesa, vamos a estar muy pendientes de lo que pase, no solamente en este formato, sino también en los shorts que les invito a que se suscriban al canal, compartan este contenido para que podamos tener a más invitados y vayamos creciendo y sobre todo el propósito de siempre que hemos tenido desde el inicio que le compartí a Daniel, la idea de por debajo de la mesa es que podamos masticarle un poco a la gente las cosas tan complejas, a veces muy oscuras que pasan en la política, pero que son de nuestro interés. Y en eso quería conectarlo, Daniel, con el tema laboral que usted es experto. Lo vi en una intervención muy bacana, porque yo creo que este tema laboral está
rodeado de populismos de izquierda, derecha, de centro. O sea, creo que hemos fracasado en varios intentos, llevamos varias reformas y hubo, si mal no me equivoco, es una intervención de la ANDI sobre el Congreso de Laboristas, creo que es donde estuviste, ¿cierto? Correcto, sí. No voy a Sí, poner la el intervención Congreso de de Daniel, Laboristas. Sí. aunque recomendadísima, la vamos a poner ahorita después para que la puedan ver, porque creo que para el que le interesa el tema de la manera técnica, objetiva, es unos 30 minutos muy resumidos. Además, Daniel habla toda, entonces es berraquísimo porque se ve muy corto. Pero hay unos temas importantes que yo quería tocar, sobre todo para los jóvenes y para ese 50% de colombianos que están por fuera en la informalidad, y sobre todo cómo has visto ese proceso último, porque claro, lo de la consulta popular y el cuento de Petro es más político que interés por los trabajadores. Y al fin y al cabo, lo que logró Angélica Lozano en consenso como con otras bancadas como respuesta a lo del petrismo, pues al fin y al cabo también ha tenido críticas porque no nos termina respondiendo lo más importante o solucionando los problemas más de fondo. ¿Cómo has visto ese nuevo intento de reforma que parece que tiene más futuro que lo del pacto histórico y que el petrismo y el presidente ayer, en esa misma intervención que mostramos, pues fue también sumamente crítico? ¿Cómo es el panorama? Y ya nos metemos a fondo como a lo que deberíamos estarnos preocupando como país para tener un mercado laboral mejor. Listo, hablemos de la reforma laboral y del mercado laboral. Entonces, primero yo creo que es importante pues, felicitar a la senadora Angélica Lozano por el esfuerzo que ha hecho por volver a poner la discusión en el marco institucional, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso hay que destacarlo, independientemente de qué creamos de la reforma y del contenido, ¿cierto? Entonces, lo primero es que creo que ahí la senadora Lozano ha hecho una gran labor desde su posición como senadora, como congresista, ¿no? Entonces logró dar una respuesta muy institucional, eso me parece muy importante, es volver a traer las cosas al marco institucional, ¿no? Obviamente, una crítica importante es que bueno, eso, hasta dónde estamos dispuestos a aprobar cosas que creemos que son inconvenientes simplemente por apaciguar, digamos, y por responder a las amenazas de rupturas y de mecanismos inconvenientes, como es poner unas preguntas que son que tergiversan, que manipulan en una consulta popular, ¿cierto? Entonces, pues eso es otra discusión, ¿no? Pero entonces, primero, que yo sí quería hacer esa mención, digamos, a la labor legislativa de Angélica Lozano y sus colegas, que creo que ha sido bastante pues, impresionante lo que han logrado en esa coyuntura, ¿no? Entonces, ahora sí, hablemos un poquito del contenido, ¿cierto? Entonces, venimos de una propuesta del petrismo que realmente era una muy mala propuesta de reforma laboral. Era una reforma que inflexibilizaba el mercado y que proponía una camisa de fuerza, una camisa de talla única para un mercado laboral que cada vez es más diverso desde las preferencias de los trabajadores y también desde los modelos de negocios del empresariado. Entonces, una reforma que limitaba nuestra capacidad de responder a tendencias globales de cambio demográfico, de cambio tecnológico, y que no respondía a los grandes retos del mercado laboral, que son en particular la informalidad y el desempleo altos y persistentes, y que afectan en particular a jóvenes, a mujeres, a personas en la ruralidad, a mujeres jóvenes en la ruralidad, a cualquier persona que tenga alguna condición especial o diferente al común, también los afectaba, ¿cierto? Y voy a profundizar un poquito en eso ahorita, ¿no? Entonces, la nueva propuesta tiene unos avances en ese sentido, unos avances en el sentido de que reconoce esa heterogeneidad, esa diversidad del mercado laboral en Colombia, y da una respuesta parcial a esos problemas, pero que mantiene unos temas muy complicados. Pero entonces, si quieres, lo que te quería proponer es de pronto hacer un mini resumen de ese diagnóstico del mercado laboral, basado en, pues, muy similar a la intervención en la Asamblea de Laboralistas de la ANDI, como para poner un poco más de contexto de qué estamos hablando en términos del mercado laboral.
Total, porque es que, mire, el propósito que yo he querido venir haciendo es de escuchando a expertos, no solamente usted, también estaba el profesor Darío Maldonado, que lo quería invitar también hoy, pero no pudo por un viaje, que también, curiosamente, fue mi tutor de tesis en la maestría. Los expertos que estuvieron en ese panel, pues creo que al colombiano, más allá de que le hablen de tecnicismos, quiere saber si esto lo va a afectar de manera positiva o no. Y siempre hablamos, es como usted decía en su charla, muy bien explicado el tema de que claro, para una cierta población aumentar algunas cosas pues los va a beneficiar, pero aquí estamos dejando a mucha gente por fuera y hay veces la gente no nos cree pues o cuando no le cree a los expertos y por eso le quería mostrar esta gráfica, porque para ilustrar que mejor que una imagen, dicen por ahí, para los colombianos, para que entendamos un poco el contexto y por qué estábamos diciendo que hay veces estas reformas que hemos hecho, de hecho en ese mismo congreso hablaban de que llevamos creo que unas 13, un poco más, entre no solamente reformas legislativas, sino también lo que haga la Corte, las regulaciones que quite y ponga. Digamos, han habido muchas modificaciones, han pasado gobiernos de derecha, de izquierda, ahora de izquierda y también pues de centro, y pues no hemos podido resolver esto que vemos en esta gráfica que me encantaría que el profesor Daniel nos lo explique, y es que por lo menos desde 2007 hasta 2020, que comprende esta gráfica, obviamente hay muchas más extensas, pues usted ve que oscila entre un 53% a un 48% la informalidad, posiblemente aumentó después de pospandemia y ahorita creo que tenemos un índice más o menos creo que del 56, un poquito más alto o de pronto ha bajado. Han habido algunas fluctuaciones, ahí vemos que por lo menos desde el 2002 hacia adelante baja más o menos un poquito con algunas medidas, pero aquí la mitad del país, lo que quiere decir para los que nos están viendo esta gráfica es que la mitad del país está por fuera del mercado laboral. Entonces, mi pregunta era para que lo vayamos cogiendo partes, ¿cómo integramos a esa gente que está por fuera? O sea, estamos haciendo cosas que suenan bien populistas y el gobierno las utiliza como un vehículo, pero deja la mitad de los colombianos que están ahorita en una precariedad laboral e informalidad por fuera. ¿Cómo solucionar esto? Vamos por partes. Si quiere, yo le voy tocando unos temas y usted me va dando las soluciones. Listo. O cómo podríamos encontrar un camino para poder ir solucionando este tema. De acuerdo, listo. Entonces, este gráfico y este tema de la informalidad es tal vez el tema más importante en esta discusión, porque como dice Nicolás, es la gente que está excluida. Entonces, el debate de la reforma laboral y la pregunta principal es cómo podemos incluir a más gente y permitir que participe más gente en el mercado laboral. Entonces, el gran problema y la economía laboral es tal vez de las áreas donde hay más resultados contraintuitivos, donde hay más controversias en todos estos temas, se da principalmente porque digamos que las leyes, las normas laborales codifican lo que pensamos debería ser el mercado laboral, ¿cierto? Entonces digamos que en la ley decimos que nadie debería tener un ingreso laboral por debajo de X cantidad, entonces ponemos un salario mínimo, ¿cierto? Nadie debería trabajar de noche si no le pagan más de X cantidad por encima de lo que gana de día. Nadie debería trabajar domingos, festivos y feriados si no le pagan una compensación de el doble de lo que normalmente le pagarían en días laborales. Todo trabajador debería tener un trabajo que es de 8 horas, que va de 6 de la mañana a 5 de la tarde, 4 de la tarde, lo que sea que consideremos sea el estándar adecuado, ¿cierto? Entonces ponemos una cantidad de estándares de lo que nos imaginamos debería ser el mercado laboral. Y además, pues decimos que esos son derechos de los trabajadores, ¿cierto? Pero esos derechos, esos estándares, hay que financiarlos, ¿cierto? Hay que cubrirlos, hay que poder pagar por ellos a través de ¿qué? De lo que producimos, de lo que producimos los trabajadores en las empresas cuando cogemos un trabajador y llenamos una vacante. Si no estamos produciendo suficiente riqueza, es imposible cubrir y lograr esos estándares, ¿cierto? Entonces, esa es la primera gran pregunta. Entonces, ¿qué refleja la informalidad? La informalidad lo que refleja es que no estamos teniendo la capacidad de generar puestos de trabajo que cumplan con esos estándares, pero eso no quiere decir que nadie en Colombia trabaje por debajo de ese salario mínimo, que nadie trabaje en horas nocturnas por debajo de lo que creemos debe ganar, que nadie trabaje en feriados, en domingos, sin ganar 100% más de lo que ganarían en días de semana.
lo que terminamos teniendo es una cantidad de gente que está trabajando en condiciones por debajo de ese estándar en la informalidad. Y lo peor es que quedan excluidos del sistema de protección social, quedan excluidos de todas las otras normativas laborales, entonces quedan en una situación aún peor de la que tendrían si el estándar fuera más consecuente con ese nivel de productividad. Eso es un tema que también creo que acá hay otra grafiquita que le quería mostrar, que me parece también importante. Y es que este es un país que le cuesta bajar mucho de 2 dígitos. De hecho, es un milagro cuando bajamos de 2 dígitos. Obviamente en pandemia, como puede ver la gente al final, hacia 2020, pues se disparó el desempleo. Pero también es, creo que un tema que se conecta mucho con esta tasa cuando usted menciona, y sobre todo había un tema que yo creo que le duele a muchos de los que nos están viendo, que pueden ser jóvenes emprendedores, personas que tienen un negocio o un micronegocio por debajo de 9 empleados, en donde dicen, claro, yo pues me encantaría pagar lo mejor posible a mis empleados, pero si usted me sube los costos, se me vuelve sumamente prohibitivo y no solamente lleva a la gente hacia la informalidad, sino que también pues, nos afecta un poco la contratación. Y lo que usted dice que es muy cierto, es hasta qué punto podemos tener ese deber ser y a la misma vez afectar obviamente la inversión que necesitamos para generar esos empleos formales. Cómo también poder lograr bajar no solamente la informalidad, sino también estas tasas de desempleo que nos cuestan tanto, porque el que nos está viendo que está desempleado, que posiblemente puede haber estado en una posición de formalidad y dice, pues igual está difícil conseguir trabajo dentro de la formalidad, pero el que nos está viendo desempleado o por lo menos empleado de una manera informal dice, bueno, ¿y cómo me van a pasar para allá? Esa reforma que estamos viendo, Angélica, que listo, le doy el punto. Digámosle que bien por la senadora traer otra vez a la cordura la conversación, por lo menos. Pero eso es realmente lo que nos soluciona los problemas. O sea, del sector académico, que también hay veces uno habla mucho del deber ser, que de pronto políticamente no se logra materializar. Ese es el camino, lo que nos están hablando ahorita, porque Petro políticamente lo va a usar, ¿no? Ya está diciendo que pues si va a trabajar por horas, entonces ¿para qué salario mínimo? ¿No? Todo ese discurso que hizo ayer. Sí, de la Pero reforma 37. ese garantismo laboral reforzado tampoco nos funciona para solucionar ese problema, ¿verdad? No. Entonces, sí, súper importante. Dos temas claves acá. Entonces, mencionaste el tema de los micronegocios entre 0 y 9 empleados. Esos micronegocios son 95% del tejido empresarial, solo 0,2% de las empresas en Colombia son empresas grandes que generan más de 250 empleados y tenemos muy poquitas empresas, microempresas que logran crecer y volverse pymes con vocación de crecimiento y que generen empleo. Y esa preponderancia de micronegocios son también un reflejo de un mercado laboral que funciona muy mal. Tenemos 60% del empleo formal en Colombia en autoempleo. Autoempleo es una forma elegante de decir que hay una cantidad de gente que trató de buscar empleo, no pudo y pues, ¿qué va a hacer? Pues tiene que generar un ingreso de alguna manera, entonces crea un negocio, una tienda, un negocito para lograr sostener a su familia y lograr un ingreso, ¿cierto? Pero no es que sea el resultado de una gran oportunidad, de una gran vocación emprendedora, es el resultado del rebusque, como se conoce, ¿cierto? Algunos de esos logran crecer, algunos de ahí aparecerán unos emprendedores geniales, muy meritorio eso, pero realmente si tuviéramos un mercado laboral que funciona bien, todo el autoempleo debería, si uno le pregunta a un microempresario, a un autoempleado, esa persona debería poder decirnos, sí, yo tuve una oferta laboral y decidí que eso no era para mí y yo quería ser independiente, quería tener mi negocio y por eso estoy acá. Pero realmente lo que va a pasar es que a muchos les vamos a preguntar, ¿usted por qué tiene un micronegocio? Y va a decir, no, porque pues se me aburrí de estar desempleado, no pude encontrar empleo, ¿cierto? Entonces esa es un reflejo de un mercado laboral que funciona muy mal. ¿Por qué tenemos tasas de desempleo altas? Entonces, además, eso refleja pues una incapacidad de lograr ese emparejamiento entre desempleados y vacantes que generen valor, ¿cierto? ¿Y por qué no logramos ese emparejamiento? Una de las razones que quisiera agregar en este punto y que también lo destaca la misión de empleo, yo quiero volver a recordarles que en el gobierno Duque, cuando yo estaba en el Departamento Nacional de Planeación, organizamos conjuntamente entre el Ministerio de Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación una misión de empleo para contestar estas preguntas. Darío Maldonado fue el coordinador y los documentos todos están disponibles en la página web todavía
La página web es www.misionempleo.gov.co. Y tiene un diagnóstico excelente de todo lo que está pasando. Infortunadamente, creo que el gobierno no le paró muchas bolas a todo ese conocimiento y los congresistas de pronto tampoco mucho, ¿no? Pero ahí hay mucho para rescatar. Entonces, el punto adicional, Nicolás, que quería mencionar para agregar un poco al diagnóstico es que tenemos un problema con la formación para el trabajo. No tenemos... tenemos 60% de los empleadores que en encuestas dicen que no están consiguiendo, que tienen vacantes y que no consiguen el talento humano para llenar esa vacante. Y del otro lado tenemos una cantidad de jóvenes que se están formando, que van a unas instituciones de educación superior y que no están aprendiendo lo que el mercado está demandando del sector educativo. Entonces, en particular, un tema clave es ¿cómo hacemos para involucrar mucho más al empresariado en la generación, en el diseño de los currículos, en el diseño de las formaciones? ¿Cómo hacemos para que las universidades, los institutos estén mucho más pendientes de qué necesita el sector productivo para enseñar esas cosas, básicamente? ¿Y cómo hacemos para generar diferentes tipos de formaciones, en particular la técnica tecnológica? No todo el mundo tiene por qué tener un doctorado. No necesitamos que todo el mundo tenga doctorado. Necesitamos que mucha gente pueda tener formaciones que está demandando el sector productivo y que puede generar unos ingresos muy buenos. Entonces, hay que pensar mucho más en qué está pasando del lado de la formación para responder a esas vacantes que se están formando, ¿no? Entonces, digamos que vamos a tener en últimas, ya he mencionado tres aristas de 4 que quiero mencionar. Tenemos un mercado laboral y las normas del mercado laboral que dificultan la contratación. Tenemos un sistema de formación para el trabajo, de educación que no responde a esas demandas. Y tenemos por el otro lado un tejido empresarial que es el reflejo de esas cosas que funcionan mal, de microempresas, pero entonces terminamos en un equilibrio súper malo y en un ciclo perverso, ¿cierto? De muy pequeñitas empresas que no generan empleo, de gente que sale a buscar trabajo y no lo consigue porque no hay empresas que estén creciendo y grandes que demanden empleo, y las que están generando empleo no encuentran a los trabajadores con las habilidades y competencias que están buscando. Entonces, ahí hay 3 aristas. La cuarta arista es el sistema de protección social, que ahorita puedo comentar un poco sobre eso. Oye, ahí está tocando varios temas, porque por ejemplo el tema de los contratos del SENA ha sido un tema de debate fuerte y yo sé que usted se ha metido y ya lo vamos a tocar, pero también veo que vamos yendo, ya terminando un poco el diagnóstico, porque le quiero preguntar lo que deberíamos todos en Colombia estarnos preguntando, y es, bueno, y en 2026, después de que pase la noche oscura, la oscura noche, perdón, de este gobierno, que al fin y al cabo no va a terminar, más allá de que a ustedes les guste o no les guste, no va a tener mayor logro, y además vamos a tener unas cifras muy graves en muchos aspectos que vamos a hacer en 2026. Pero ahí ese tema de los contratos del SENA es importante porque es contraintuitivo, como usted dice, ¿no? Uno diría, no, pues págueles bien y tenga todas las garantías como si fuera un trabajo formal, pero eso ¿por qué afecta a los estudiantes del SENA que nos pueden estar viendo? Que uno los ve marchando en las marchas del gobierno y uno entiende, si a uno le están prometiendo que le van a dar mejores garantías, una compensación mejor, pues suena bien, uno también entiende por qué la gente sale, porque el populismo funciona, pero ¿por qué eso los va a joder? ¿Por qué va a realmente afectar realmente a los aprendices del SENA? Yo le he escuchado unos temas muy interesantes sobre eso. Contrato de aprendizaje. Entonces, es muy importante reconocer la naturaleza de este contrato. Este contrato es una posibilidad para los estudiantes, para los nuevos jóvenes profesionales, jóvenes aprendices que quieren salir a buscar empleo, de insertarse en el mercado laboral. Ya vimos que sabemos que la tasa de informalidad y la tasa de desempleo para jóvenes es el doble que el general de la población. ¿Por qué es tan complicado? Es complicado porque el mercado laboral es un mercado con asimetrías importantes. ¿A qué me refiero? Un empleador no conoce la calidad, digamos, la calidad de ese trabajador futuro. Además, ese trabajador tiene unas competencias, sabe cosas, pero hay conocimientos
y cosas que tiene que aprender en el trabajo, que son específicas a la empresa, específicas al oficio. Entonces, ese primer empleo, ese empleo donde todavía somos aprendices y tenemos que empezar a trabajar en una empresa, no es solo un trabajo, es parte de la formación y tienen que entenderse como una oportunidad de seguir invirtiendo en ese capital humano. Entonces están aprendiendo cosas que no pueden aprender en el aula, tienen que aprenderlo en la empresa tiene que invertir también en esa formación, tiene que dedicarle recursos, tiene que dedicarle tiempo, tiene que poner gente que ayude al aprendiz a terminar de formarse. Entonces, en ese sentido, si lo entendemos de esa forma, entendemos que tiene toda la lógica del mundo que haya unas condiciones diferentes a un contrato laboral. Si ponemos las mismas condiciones para el aprendiz que para la persona que ya tiene experiencia, que ya conocemos qué tan bueno, qué tan malo es, que ya pasó por una empresa, ya sabe cómo funciona, pues vamos a estar poniendo en desventaja al aprendiz. No vamos a estarle ofreciendo mejores oportunidades, no vamos a lograr que tenga mejores ingresos, mejores condiciones de trabajo, vamos a limitar las opciones y esto lo que hace es que la empresa pues sea mucho más selectiva a la hora de escoger sus aprendices, ofrezca menos puestos, decida monetizar mucho más. Entonces, pues, entre la opción de contratar al aprendiz, tener al aprendiz y pagar una compensación al SENA, pues de pronto va a escoger pagar una compensación al SENA y hay una cantidad de gente que no va a poder terminar su formación con ese paso crítico que es la inserción en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, ese es un gran ejemplo de cómo algo que suena muy súper bien y súper favorable al aprendiz o al trabajador, pues va a terminar afectándolo negativamente. Sí, es un tema que suena loable. Yo creo que nadie en el papel está en desacuerdo con eso, pero quería que me diera la explicación porque para la gente que nos está escuchando, sobre todo si hay alguien que es un aprendiz del SENA, esto tú me corregirás, esto es una puerta de entrada, mal o bien, porque muchos de los jóvenes en nuestro país, los famosos ninis, en Bogotá nomás creo que hay 600,000, tienen un problema grande que uno le escucha mucho a los jóvenes y es, oiga, yo toqué la puerta y a la entrevista, hice el proceso y me dijeron, oiga, ¿tiene experiencia laboral? Y dicen, no, no tengo experiencia laboral. Entonces no lo puedo contratar porque no tiene experiencia laboral. Esto va conectado también con eso. O sea, esto no solamente a los aprendices del SENA, sino también pueda que también friegue a los pasantes, a los jóvenes que están saliendo de la universidad, que ahorita también hay unas gráficas preocupantes, ¿no? También con eso. Exactamente. Entonces, el gran problema del mercado laboral es un mercado donde no sabemos cuál va a ser la calidad del empleado hasta que no empiece a trabajar, y a menos de que tenga una referencia, ¿cierto? Que diga, oiga, sí, yo lo conozco, le fue bien, es bueno, pero entonces los jóvenes tienen el gran problema, tienen dos problemas. Tienen el problema de que no tienen esa experiencia, entonces no tienen forma de certificar qué tan buenos son, básicamente. Entonces, hay unas señales, que estudié, que me formé en tal sitio, que hice tal formación, tengo un diploma, lo que sea, pero realmente no sabemos cómo son hasta no tener referencias de cómo son en el mercado laboral. Y lo segundo es que también tienen que completar su formación, ¿cierto? Entonces, digamos que lo normal es muy razonable pensar que esos primeros puestos de trabajo tienen un componente de inversión importante y eso explica por qué deberían tener una remuneración menor, y lo que esperaríamos es que el perfil, digamos, de salarios de las personas sea uno donde empiezan ganando poquito porque siguen invirtiendo y rápidamente puedan subir y ganar mucho más. Pero si no permitimos que entren al trabajo, al mercado, si no permitimos que se hagan esas inversiones iniciales, no vamos a permitir que aumenten sus ingresos futuros. Y ahí es donde se nos estanca la movilidad social, más o menos. También, exactamente. Entonces, bueno, ese es otro gran punto. ¿Quiénes son Okay. los más afectados por estas supuestamente mejores condiciones? Si ponemos el umbral más alto, las empresas van a tratar de buscar las señales de qué tan buen empleado va a ser esa persona. Entonces, las personas que tengan conexiones, las personas que tengan amigos, las personas que tengan redes sociales, no de redes sociales digitales, sino de redes, Sino redes de apoyo, familiares. redes de verdad en sociedad, digamos. Sí, sí. Pues las personas que no tengan ese capital muchas veces heredado, ¿cierto? Y que refleja los temas de desigualdad en Colombia, pero esa gente
pues va a tener muchas más formas de dar una señal, una información adicional que ayude al empresario, al empleador a contratarlo. Entonces, pues la persona que no tiene ninguna conexión, que está precisamente buscando ingresar para subir y para mejorar su condición, pues van a ser los que van a verse excluidos con más frecuencia si ponemos condiciones más severas en cuanto a las condiciones de contratación. Y ahí para los jóvenes, porque este es un tema que es complejo, que es técnico y lo que queremos aquí es desmenuzarlo un poquito más. Y es, por ejemplo, el tema que también suena muy bien en el papel, que usted decía una frase que me gustó en su intervención, por eso recomiendo que vayan y vean la intervención de Daniel. Y también les recuerdo que se suscriban al canal, compartan este contenido que es educativo, que puede aclarar dudas y que puede ayudar a los colombianos a entender qué es lo que está pasando. Es el tema de que suena muy bien la garantía, digamos, reforzada laboral, es decir, que no me puedan despedir. Pero entonces, si los empresarios no pueden despedir a un mal empleado o digamos que un empleado que ya no satisface las necesidades, o sea, si se vuelve inmóvil la posibilidad de despedir personas, esto también afecta a los nuevos ingresantes, ¿o no? A la gente que se está graduando, que está entrando. Si mal no estoy, yo me acuerdo de un ejemplo cuando yo estaba en el colegio, que estaba más o menos ya interesados en temas laborales, para que se ría, uno que ha sido un poco ñoño a lo largo de los años, el tema de que, por ejemplo, en España ya estaba ocurriendo, ¿no? Que en España hicieron un reformismo, un garantismo laboral casi que inamovible, intransigente, y entonces pues los jóvenes salían de estudiar y las compañías pues no podían recibirlos porque no podían tampoco deshacerse de sus empleados, o que es muy caro deshacerse de sus empleados. Entonces eso también, por ejemplo, suena bien en el papel, como usted decía en su charla, expande los derechos en el papel, pero en la realidad es totalmente contrario, afectaría también a los jóvenes. O sea, el hecho de que un empresario no lo pueda despedir a uno fácilmente, así tenga que pagar algunas compensaciones, también friega la posibilidad de que estos jóvenes puedan ingresar a la fuerza laboral. Absolutamente. Expliquemos ese punto un poquito porque es uno de esos ejemplos como de resultados contraintuitivos en temas laborales, ¿no? Entonces, en principio, nos suena muy bien y parece razonable que protejamos al trabajador del despido y eso tiene detrás pues una lógica de que hay una parte, hay una asimetría de poder, ¿cierto? Que el débil es el trabajador y que el que puede potencialmente abusar es el empleador, ¿cierto? Entonces hay que proteger al trabajador de que lo despidan sin justa causa, ¿cierto? Y sin causa o con causa, lo que sea, ¿no? Realmente dificultamos ese despido. Pero entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que al volver más complicado ajustar la nómina en una empresa, vamos a volver mucho más reacios a los empleadores de contratar a más gente, ¿cierto? Entonces, eso puede ser, por ejemplo, pensemos que estamos en una coyuntura de crecimiento económico, todo está en boom, las empresas se están vendiendo más, que ven que oiga, yo puedo vender más, pero necesito contratar a 10 empleados más, ¿cierto? Pero entonces lo que van a pensar es, ok, contrato a 10 empleados, ahorita estoy bien, puedo cubrir los costos de esos 10 empleados, pero cuando vengan las vacas flacas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no puedo ajustar esa nómina y reducir otra vez el tamaño de mi operación? Puedo arriesgar quebrarme, puedo arriesgar retrasarme en pagos y meterme en una cantidad de líos. Entonces, en vez de contratar 10 nuevos empleados, de pronto ese empresario, ese empleador va a decir, no, pues voy a contratar a 4 en vez de a 10, pues no logro aprovechar al máximo la buena coyuntura, pero me evito el gran problema de un costo de ajuste que no voy a poder cubrir cuando vengan los tiempos malos, ¿cierto? Ese es un ejemplo que no tiene nada que ver con la calidad del trabajador, todo está perfecto, digamos, ¿no? Pero pues hay ciclos económicos y si hacemos más complicado el ajuste, pues es terrible. Esto se acentúa a otros ejemplos, cambio tecnológico. Si hay cambio tecnológico y voy a ajustar mi tecnología de producción, esto también va a retrasar el cambio tecnológico en empresas, ¿cierto? También va a impedir que ajuste el perfil de mis trabajadores, ¿cierto? De pronto, por el cambio en tecnología, por el cambio en demanda, por una cantidad de variables, voy a querer de pronto reemplazar esos 10 trabajadores por otros 10 o por 15, pero que tienen otro perfil y al hacer más difícil el despido, el ajuste de esa nómina,
pues voy a hacer que sea mucho más difícil hacer estos ajustes razonables y necesarios. Y lo peor es que el resultado final de todo esto es que logramos que las empresas sean mucho menos productivas. Entonces volvemos como al ciclo vicioso, donde tenemos empresas de baja productividad, trabajadores y trabajos de baja productividad, porque tenemos trabajadores que no tienen la formación para el trabajo que están haciendo, entonces están mal emparejados, digamos, con esa vacante. Tenemos unas rigideces que impiden ajustar convenientemente para lograr mejores productividades, y todo eso disminuye nuestra capacidad de financiar ese estándar y ese mundo ideal del trabajo que plasmamos en la normativa y en las leyes. A mí me gusta explicar esto porque hay algo que está haciendo el petrismo, por ejemplo, y algunos otros sectores en donde todo lo que usted acaba de decir no importa, sino que es que el empresario es malo, un señor malvado, una señora malvada que quiere esclavizar a la gente, el neoesclavismo, decía Petro ayer, pero pues esto, la realidad es que es un tema de incentivos y de desincentivos prácticamente para el empresariado, ¿no? Para el empleador, pues al fin y al cabo es una empresa, no es una fundación. Y aún así una fundación tampoco puede costear temas de costos laborales imposibles. Aquí obviamente no se quiere buscar que haya indignidad, pero también es entender que esa retórica de coger las realidades técnicas que usted ha descrito, más las realidades económicas que pueden suceder para decir que es que el empresariado también es un exabrupto, ¿no? O sea, los jóvenes no pueden quedarse con la visión de que es que todo empresario es malvado, sino por el contrario, es un tema de incentivos y además hay que comenzar a decirle a los jóvenes, ojalá, para que cambiemos esas situaciones que hemos venido hablando, que ellos el día de mañana pueden ser empresarios y les va a pasar lo mismo y ellos no quiere decir que sean malvados. Eso es punto clave, y además recordemos que 99% de las empresas son MIPYMES, 0,2% son grandes empresas. Entonces, cuando mencionamos al empresario en Colombia, yo no sé, la gente se imagina a alguno de esos del 0,2, ¿no? Pero la gran mayoría no son esos. Son pequeños, son micronegocios, son gente de pronto que está tratando de crecer, pero que tiene que tener esa flexibilidad. Y lo otro clave es que, de acuerdo, el otro punto es que el empresario normalmente no quiere hacerle daño a sus trabajadores, quiere que el trabajador esté bien. Uno, por valores, por ética, por empatía, que creo que sí existe. Mucho, en general, la gente es buena, ¿cierto? Y sentimos empatía por nuestro conciudadano y queremos lo mejor para el prójimo. Yo creo que yo estoy convencido que la naturaleza humana está más por ese lado que por el lado de estar pensando en hacerle daño a los otros, ¿no? Pero adicionalmente, es racional desde el punto de vista económico para el empresario tratar bien a sus empleados, porque un empleado que está bien en su puesto de trabajo va a ser más productivo, va a trabajar mejor. Y la otra razón clave, una razón económica que es un poquito técnica, pero es interesante y la voy a mencionar, es que hay una cosa que se llama salarios de eficiencia. El empleador normalmente está dispuesto a pagarle un poquito más a sus empleados, más de lo que debería, digamos, de lo que estaría dispuesto administrativamente, pues sí. Sí, dispuesto a aceptar el trabajador. ¿Por qué? Porque eso induce más esfuerzo, ¿cierto? Si a mí me están pagando más de lo que podrían pagarme, ¿cierto? Yo digo, pucha, yo no quiero perder este trabajo donde en vez de ganar 1.500.000, me están pagando 2 millones, me están pagando 2.500.000, 3. Si yo pierdo este trabajo, pierdo ese plus que me están pagando, ¿cierto? Y eso es un fenómeno que se ve en la realidad, ¿cierto? Entonces, digamos que hay muchas razones éticas, morales, económicas, por las que esa caricatura del empresario explotador creo que es muy cuestionable, y es la que usan muchas veces para justificar mayores regulaciones, mayores trabas, mayores condiciones. Yo creo que en general la gente quiere hacer las cosas bien, y al poner unas regulaciones que no se compadecen con nuestra realidad económica, estamos terminando haciéndole mucho daño a la gente que queremos proteger y ayudar. Maestro Daniel, y si nos está acabando el tiempo ya para terminar en estos últimos 3, 4 minuticos, ¿qué podemos hacer en 2026? ¿Qué le diría usted a esos, no sé,
80 candidatos, precandidatos presidenciales que hay, a muchos de los candidatos que quieran aspirar al Congreso, a los colombianos per se, al empresariado. El 2026, ¿qué podríamos hacer? Así sean 3 puntos sencillos, no solamente en el tema laboral, sino en muchas cosas para solucionar esto, para solucionar la informalidad, el desempleo, ayudar a los jóvenes a que la cosa mejore, porque al fin y al cabo yo también quería hacer este espacio y aprovecho que este es el primer capítulo y tenemos un invitado de la casa para decirle que hay que comenzar a hablar un poco en positivo, porque qué manera siempre estar hablando, ¿no?, de la coyuntura, que hay veces no es muy buena, sino que también ojalá entre los técnicos, académicos y expertos como usted y como toda la sociedad en general comenzamos a construirle una hoja de ruta de soluciones. Yo creo que la gente está mamada, no le interesa si es de izquierda o si es de derecha, sino que las cosas mejoren, sobre todo que las cosas cambien. Y por eso digamos que también creo que la gente va a votar en 20. ¿Qué podemos hacer rápidamente que se le ocurra a usted? De ¿Qué es el acuerdo. mensaje que le podemos mandar? Listo. Entonces, de pronto, a ver, pensemos en 3 cosas, ¿no? Que 3 es un buen número, ¿no? Entonces, un primer Igual es punto. jodísimo, lo que le estoy pidiendo es jodísimo. Sí, sí, no, no, 3 puntos, 3 puntos. En línea con lo que me mencionado. Lo primero es que hay que facilitar la contratación, facilitar la inserción de gente joven, de mujeres, de gente en la ruralidad, de gente, de startuperos empezando nuevas empresas, de micronegocios. Hay que facilitarles la inserción a la formalidad. Y un punto clave, y es un punto que el Consejo Privado de Competitividad impulsó mucho y nos gusta mucho que haya quedado en la propuesta, en la ponencia, en la segunda ponencia de reforma que se empieza a discutir, es el punto que llamamos la unidad de trabajo especial, que básicamente es permitirle a la gente contribuir al sistema de protección social, a pensión, a salud, a ARL, todas las condiciones que estamos dando de manera parcial. Entonces, si yo no trabajo el mes entero, pero estoy trabajando 30%, un 30% del tiempo completo, yo debería poder contribuir fácilmente a todos los requisitos de ley sin quedar excluido. Eso ahorita es muy difícil. Entonces, deberíamos permitir que todo trabajo, aunque sea por horas, aunque sea varios días a la semana, si es medio tiempo, toda la variedad, diversidad de trabajos que pueden existir en el país sean fácilmente regularizados en el sentido de poder aportar, y además eso es bueno porque permite formalizar, es bueno para el trabajador que puede aportar a todas estas y estar cubierto por todo el sistema de protección social. Eso es lo primero. Lo segundo, que creo que es súper importante poner en la agenda para 2026 y que los candidatos piensen en este punto, es el tema crítico de la formación para el trabajo. Entonces, hay que facilitar esquemas de formación como la formación dual. Por ejemplo, el CPC también ha estado impulsando formación dual con apoyo de la cooperación suiza. Hicimos un piloto muy bonito en Valle del Cauca, allá en Cali, con varias empresas del sector agroalimentario, donde básicamente la empresa se junta con un instituto de educación superior, que puede ser un técnico tecnológico, diseñan un currículo, forman a gente en un ciclo corto y que inmediatamente son muy empleables porque aprendieron exactamente lo que la empresa necesita. Entonces hay que pensar en eso, hay que aplaudir las iniciativas de la Universidad de los Andes, de la Universidad Javeriana, que crearon hace poco sus ramas de formación técnica tecnológica. Como país tenemos que valorar y poner en valor ese tipo de formaciones y que sean opciones válidas y razón de orgullo para todos los que se formen en esas formaciones, ¿cierto? Lo tercero, hay que pensar en una agenda de desregulación, digamos, de mejora normativa, donde eliminemos los costos excesivos y las trabas excesivas para los empresarios, para los trabajadores, para que puedan participar de esta economía formal. Entonces, cuando tenemos una cantidad de trabas que hacen de requisitos, de trámites, de normas, que hacen que la formalidad sea mucho más costosa comparado con la informalidad, pues terminamos con una cantidad de gente que simplemente la productividad no les da para cubrir la formalidad y terminan en la informalidad. La gran paradoja de toda esta discusión es que plasmamos en nuestras discusiones de ley ese mundo ideal al cual aspiramos, pero estamos generando una distopía donde terminamos con mucha más gente
que está excluida de esa utopía y termina trabajando en condiciones mucho peores. Entonces el gran reto, yo creo, es lograr generar un marco normativo, regulatorio, legal, que sea mucho más incluyente, y uso estas palabras muy a propósito, ¿cierto? La discusión no es de beneficios para el empresario versus el trabajador. La discusión no es de grandes versus pequeños. La gran pregunta es cómo logramos incluir a este 60% de la población que está sistemáticamente excluida del mercado laboral formal. Hombre, Daniel, muchas gracias, ¿no? Pues ahí están los 3 puntos. Espero que les haya gustado. Daniel, muchas gracias por venir. Daniel es un experto, ha tenido una amplia hoja de vida que ya la hemos introducido en nuestro primer capítulo de Por Debajo de la Mesa en la primera temporada. Esta yo creo que es la segunda temporada de Por Debajo de la Mesa. Gracias por venir, Daniel. Gracias a ustedes por escucharnos. Compartan, suscríbanse en el canal. Vamos a estar produciendo como locos porque yo creo que esto lo necesita el país. Necesitamos hablar de los temas complejos con gente que sabe, que nos lo pueda explicar y sobre todo entender qué es lo que nos puede afectar, pero también poder analizar las cosas que de pronto no nos gustan mucho, que pasan mucho en política, que son por debajo de la mesa. Daniel, muchas gracias. Un gran abrazo, hermano. Gracias por venir a Por Debajo de la Mesa. Nicolás, muchas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos.